Estás caminando por la histórica South Street de Filadelfia y acabas de llegar a la esquina con la cuarta calle. Mientras esperas para cruzar al otro lado, miras accidentalmente hacia abajo y ves una extraña baldosa colorida. Vaya, piensas, qué maravillosa pieza de arte callejero. Pero al leer la inscripción de la baldosa, la sonrisa se borra de tu rostro. Contiene una ominosa advertencia para el futuro. Si crees que eso es escalofriante, espera escuchar que las mismas placas exactas han sido encontradas por toda la ciudad de Filadelfia y en muchas otras ciudades de Estados Unidos como Nueva York, Boston, Pittsburgh y Chicago. Han encontrado cientos de placas similares hasta en Sudamérica, en Buenos Aires. Hasta ahora se han descrito un total de alrededor de 600 losetas Toynbee, así es como se las llama. Las primeras fotografías de estas baldosas comenzaron a aparecer a finales de la década de 1980, pero los medios no se interesaron en ellas hasta alrededor de una década después. En octubre de 1994, un artículo de periódico intrigó a sus lectores al mencionar algunas palabras crípticas que forman parte de al menos 7 marcadores de calles de Calvert y algunas otras calles en el centro de Baltimore. Sin embargo, la historia de las baldosas Toynbee realmente se volvió viral en internet y en los medios impresos a principios de la década de 2000. Entonces, estas baldosas o placas suelen ser del tamaño de una placa de matrícula estadounidense, aunque hay algunas más grandes. Parece que están hechas de linóleo, un material usado como revestimiento de suelos. Todas estas baldosas tienen algo en común, la inscripción por la que fueron bautizadas, Toynbee. La primera línea de la inscripción dice Toynbee Idea, que con toda seguridad es una referencia a Arnold J. Toynbee, un historiador inglés del siglo XX que se especializó en asuntos internacionales. El segundo segmento de la inscripción es una referencia a la icónica película de 1968-2001, Odisea del Espacio, dirigida por Stanley Kubrick. La tercera línea de las baldosas Toynbee es la más ominosa, ya que menciona directamente resucitar a los muertos. Esto provoca escalofríos en cualquier transeúnte que se tope con una de ellas, pero el misterio se profundiza con la última línea, en el planeta Júpiter. No está claro por qué se menciona el quinto planeta desde el Sol al final, y no a otro. Cuando las leemos por separado, el significado de estas 4 líneas es bastante claro, pero una vez que las unimos en un solo mensaje, no tienen ningún sentido. Y las cosas se vuelven aún más misteriosas y espeluznantes cuando descubres que desde que las baldosas comenzaron a aparecer en las calles americanas, no ha habido ni una sola persona u organización que haya salido a reclamar que fueron ellos quienes las hicieron. Si fueran una instalación artística o el proyecto de una clase de arte de alguien, lo habrían revelado hace décadas. Aún más extraño, nadie ha visto jamás al instalador trabajando, a pesar de que sus baldosas se encuentran en lugares concurridos que miles de peatones y automovilistas cruzan todos los días. Y debido a la técnica que se utiliza para colocar y asegurar un anzuelo de Toynbee en la calle, no parece posible hacerlo rápidamente y sin que nadie vea al instalador. Cuando reunimos todas las pruebas que tenemos, parece que una vez que se fabrica una baldosa, el alicatador la envuelve en papel alquitranado, como el que se usa en construcción para aislar techos. Luego espera un momento cuando no hay nadie en la calle, como durante las primeras horas de la mañana. El alicatador instala entonces la placa en el lugar deseado y la asegura en su posición utilizando pegamento de asfalto. En las semanas siguientes, los neumáticos de los automóviles pasan sobre las baldosas e incrustan lentamente la inscripción en el asfalto. En ese momento, el papel alquitranado, originalmente utilizado para proteger la baldosa, se desgasta y la misteriosa inscripción se revela al mundo. Todo suena bastante impresionante, pero las baldosas que fueron instaladas de esta manera en el medio de las carreteras o en calles concurridas se desgastaron bastante rápido y otras simplemente fueron repavimentadas. Por eso, un gran número de baldosas Toynbee solo existen en fotos ahora. Las autoridades locales en Estados Unidos no comparten la misma opinión sobre ellas. Algunas, como la ciudad de Chicago, trabajan activamente para eliminarlas, mientras que los funcionarios de Filadelfia, donde se encuentra su epicentro, las ven como arte callejero e incluso intentan preservarlas. Pero la pregunta del millón sigue siendo, ¿quién las hizo y qué mensaje intentan compartir? Un artista de Pensilvania, Justin Dewar, decidió encontrar las respuestas y resolver el misterio. Mientras trabajaba como mensajero a pie en Filadelfia allá por 1996, fue el primero en documentar las baldosas de Toynbee. Tan pronto como la biblioteca pública de la ciudad tuvo acceso a internet, Dewar se tomó un día libre y fue a buscar datos sobre la enigmática frase. No encontró nada en línea, lo que solo avivó su imaginación y profundizó el misterio.
La mayor parte de lo que sabemos sobre las enigmáticas baldosas Toynbee lo conocemos gracias a Dewar y a sus ayudantes, quienes formaron un equipo de detectives no oficial para resolver el caso. Dewar creía que las baldosas eran obra de otro residente de Filadelfia conocido como Severino Sevi Berna. La historia completa de este sospechoso se remonta a 1983, cuando un trabajador social contactó a periódicos y programas de entrevistas bajo un nombre inventado para compartir su extravagante idea de colonizar Júpiter con personas que ya no estaban vivas en la Tierra. Afirmó haber tenido la idea mientras leía las obras de Toynbee. Según Dewar y su equipo, Morasco y Berna eran la misma persona. Para hacer las cosas aún más extrañas, Dewar se tomó el tiempo de recorrer el vecindario donde Berna solía vivir y encontró pequeños protoazulejos que él creía eran pruebas para el verdadero propósito. Radioaficionados locales se presentaron afirmando que Berna había transmitido sus teorías a través de radio de onda corta. Lo que selló el caso para Dewar fueron los vecinos de Berna, quienes fueron testigos del hombre conduciendo un auto con una antena larga sobresaliendo del techo, transmitiendo sus teorías. El vehículo que conducía no tenía asiento de pasajero, lo que encajaba perfectamente en la teoría de Dewar. Esto explicaría cómo el azulejista evitaba siempre ser detectado. Estaba lanzando los azulejos desde el auto que tenía un agujero en el suelo. Pero aún así, esta explicación no resuelve el misterio, ya que podría haber sido una coincidencia y la pregunta sigue en pie. Si Berna o Morasco era realmente el enigmático azulejista, ¿por qué no ha salido a la luz todavía? Había intentado captar la atención de los medios durante años con su teoría sobre colonizar Júpiter, entonces, ¿por qué no admitir que estaba detrás de los azulejos que estaban tan relacionados con sus creencias? Encontramos más pistas en las baldosas que a menudo acompañaban a los textos originales y que eran igualmente crípticas. En ellas se menciona a periodistas y a un grupo llamado los Hellion, pero no está claro cómo están relacionados con el autor. La baldosa más importante es la llamada Baldosa del Manifiesto, en la esquina de las calles 16 y Chestnut en Filadelfia, la cual estaba inscrita con cientos de palabras. Mencionan que el autor supuestamente huyó del país en 1991. Al igual que el mensaje original de 4 líneas, estos textos adicionales son divagaciones que no tienen mucho sentido a menos que se coloquen en el contexto correcto. Pero nadie puede encontrar al creador, quien es el único que conoce la verdad y puede explicarlo todo. Durante la segunda década del siglo XXI aparecieron azulejos imitadores en muchas ciudades estadounidenses, lo que solo demuestra lo popular que es el misterio de Toynbee. Algunos de estos son réplicas exactas, aunque varían en estilo, tamaño y tipografía. Otros fueron creados para homenajear al artista desconocido de Filadelfia. Al igual que los originales, sus autores permanecen anónimos. Los textos laterales mencionaban que el colocador de baldosas estaba en gran peligro, por lo que esto podría explicar por qué nunca se revelaron al público. Pero hasta que la persona o las personas que han estado haciendo estas baldosas den un paso al frente, el misterio de las baldosas Toynbee continuará.